Hola a todos y bienvenidos una vez más a WeBread. Hoy estamos en modo otoñal total y decidimos hornear una hogaza de masa madre con arándanos envinados. Un pan que no solo sabe delicioso, sino que también celebra los sabores y colores de la temporada. Vamos a verlo paso a paso. Primero mezclé los ingredientes líquidos, 400 gramos de agua y 75 gramos de masa madre. Mezclé bien y luego agregué 10 gramos de sal, 100 gramos de harina integral y 400 gramos de harina de fuerza. Revolví todo hasta que estaba bien integrado, después lo cubrí y lo dejé reposar por 30 minutos. Llegó el turno de estirar y plegar la masa. Este paso es clave para darle estructura a la masa. Solo tenemos que levantar un lado, doblarlo hacia el centro y hacer lo mismo con los otros 3 lados. Después dejamos reposar la masa por 30 minutos. Repetí este paso cada 30 minutos y lo hice un total de 4 veces. Cuando terminé las series de pliegues, cubrí la masa y la dejé reposar en un lugar cálido. Este es el momento de la primera fermentación, que puede tomar entre 4 y 12 horas dependiendo de la temperatura. Una vez que la masa duplicó su tamaño, le salieron burbujas y se veía esponjosa, la pasé a una superficie limpia y formé una bola, la cual dejé reposar por 30 minutos para que desarrollara una estructura más uniforme. Retiré el mezcal de los arándanos y una vez que la masa había reposado, la estiré nuevamente formando un rectángulo. Distribuí bien los arándanos por toda la masa y volví a formar una bola dándole movimientos circulares. Para la segunda fermentación, le puse suficiente harina a la masa para evitar que se pegara y la puse en la canasta. Después la cubrí y dejé reposar en el refrigerador toda la noche. Al día siguiente precalenté el horno y la olla holandesa a 450 grados Fahrenheit o 230 grados Celsius por 30 minutos. Y mientras tanto, corté 4 pedazos de hilo de carnicero y les agregué un poco de aceite para que no se fueran a pegar al pan. Después se los amarré a la masa para darle la forma de calabaza. Por fin llegó mi parte favorita. Con una navaja para pan le hice algunos cortes para que se horneara de forma más uniforme y evitar que se agrietara. Además de que le da un diseño único a la hogaza. El pan lo horneé por 25 minutos con tapa y después bajé la temperatura a 440 Fahrenheit o 225 Celsius y lo horneé 20 minutos más sin tapa. Después de dejarlo enfriar por como 2 horas, le quitamos los hilos y decoramos con una ramita de canela. Y aquí tenemos nuestra hogaza de masa madre con arándanos envinados. Quedó increíble y lo mejor es que con este pan podemos hacer un delicioso pan francés. Nosotros cortamos unas rebanadas, las pasamos por una mezcla de leche, huevo y vainilla, las doramos. Y quedaron perfectas con un toque de jarabe de agave y canela. Recuerden que pueden encontrar la lista completa de ingredientes en la caja de la descripción aquí abajo. Espero que hayan disfrutado este proceso tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más recetas deliciosas. Nos vemos en el próximo video.